amadas hermanas de Mujer que Persevera. Sean bienvenidas a este espacio que es el de reflexiones, ¿verdad? Es un momento de reflexión de la palabra y pues en esta ocasión me corresponde desarrollar el tema los discípulos de Jesús. Y como base bíblica tenemos al Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor como está escrita. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, hasta aquí llega la lectura y quiero hacer, antes de entrar en el tema, una breve oración para que sea el Espíritu Santo el que esté respaldando su palabra. Vamos a decirle al Señor: bendito Padre que estás en los cielos, exaltado seas, Señor. Te alabamos, honramos tu santo nombre, Padre. Te pido que a esta hora, Padre, prepares nuestras vidas para recibir, Señor, este alimento fresco que viene de parte de tu palabra. Ayúdanos, Padre, ábrenos el entendimiento, quita todo estorbo del enemigo, Padre. Usa mi vida, Señor, lávame, límpiame, Señor. Que fluya, Padre, ese consejo de mi boca. Que todos aquellos que logren escuchar tu palabra, Señor, puedan sentir que se les habla, Señor, directamente a ellos. Que tu palabra toque corazones, cambie vidas, Señor. Transforme, Señor, a aquellos que necesitan ser sanados, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les dije, el tema se titula Los discípulos de Jesús y hemos leído una parte del Evangelio de Lucas donde vemos que suceden dos cosas maravillosas, ¿verdad? Cada vez que nosotros, hermanos, abrimos las Escrituras, es necesario recordar que tenemos que hacer una comparación. Comparar las Escrituras a nosotros mismos significa que tenemos que compararlos, ¿verdad?, a nuestra vida diaria. Cada día el Señor nos da consejos por medio de ella. Cada día el Señor nos da guianza, nos da sabiduría de cómo Él quiere que nosotros lleguemos a vivir una vida conforme a su voluntad. Entonces, tratemos la manera de reflejarnos en lo que estamos leyendo. Podemos, a través de la palabra del Señor, específicamente en esta porción que hemos tocado, hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones de mi vida son como este pasaje de las Escrituras? ¿Qué me quiere decir el Señor por medio de esta palabra que estoy leyendo en estos momentos? ¿En qué me parezco al personaje o los personajes sobre los que estoy leyendo? Es bonito que nosotros experimentemos y vivamos en la palabra del Señor. Entonces, en esta hora yo les invito, ¿verdad?, a hacer ese ejercicio
ese ejercicio que nos ayudará a crecer espiritualmente. Entonces, como vemos, esta lección se centra en la manera en que Jesús ayudó a Simón Pedro a descubrir que el Señor tenía un propósito mayor para él. Y así como el Señor en esa ocasión le mostró a Simón Pedro que su propósito era mayor en esta vida, nosotros también tenemos que pensar que tenemos propósitos mayores en los pensamientos de nuestro Padre amado. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, Él puede ayudarnos a entender y lograr un propósito mayor en nuestras vidas. Hay que recordar lo que las mismas escrituras nos dicen, que sus pensamientos siempre, siempre van a ser mayores que los nuestros. El Señor siempre va a ir más allá de nuestras propias expectativas, de nuestros mayores anhelos, de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de nuestras metas. El Señor siempre nos va a dar más de lo que nosotros esperamos. Eso es lo bonito de cuando nosotros decidimos seguirle, ¿verdad? Y no es que nosotros tampoco nos vamos a enfocar a decidir seguir al Señor para que Él nos premie. Esa tampoco es la idea, ¿verdad? El Señor da conforme nosotros, ¿verdad? Vamos dependiendo de Él. Entonces, y lo que vemos también en esta lectura, que cuando Jesús termina de enseñar a aquella multitud que se agolpaba ante Él, el Señor le extiende una invitación, pero especialmente a un personaje, y este personaje es Pedro. Esto lo vimos o lo leímos en el versículo 10, la segunda parte del versículo 10, que se lo voy a volver a leer. Dice: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, pensemos por un momento cuántas cosas se le agolparon en la mente a Pedro. En ese momento de estar presenciando un hecho milagroso, un acto milagroso e increíble para el ser humano, tanto que termina postrándose delante del Señor, y esto lo vemos en el versículo 8. Se los voy a volver a leer. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El Señor con esta demostración le estaba dando a Pedro un anticipo o una muestra más bien de todas las maravillas que le esperaban si él decidía seguirle. El Señor a cada uno de nosotros nos muestra un anticipo. Cuando el Señor obra en nuestras vidas, cuando el Señor toca nuestros corazones, cuando el Señor despierta ese sentir en nosotros, cuando el Señor despierta ese anhelo de conocerle más, ese anhelo de buscarle, ese anhelo de seguirle, en ese momento se está dando un acto milagroso en nuestras propias vidas. Tal vez no sea que como el milagro que presenció Pedro, ¿verdad? Que al tirar las redes, aquella red hasta se rompía por el cúmulo de peces. El Señor nos muestra, ¿verdad?, en nuestros tiempos otro tipo de milagros, un despertar, una nueva visión. En eso es lo que nosotros tenemos que vivir confiados. Entonces, cuando el Señor llega a nuestras vidas desde un primer momento, nosotros sabemos que habíamos estado esperando aquel momento. Nuestra alma anhela la presencia del Señor. Entonces, algo dentro de nuestro ser, como insisto, se despierta. Y es en ese momento en el que el Señor actúa en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué podría haber aprendido Pedro acerca de sí mismo a partir de esta experiencia vivida? ¿Por qué creemos que el Señor quiere ampliar nuestra visión de quiénes somos y lo que podemos hacer? Siempre el Señor va a tener mayores expectativas a las nuestras. El Señor quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. El Señor no nos quiere
No quiere que nosotros vivamos una vida derrotada, una vida llena de angustia, una vida llena de ansiedades, ¿verdad? Él nos invita a que descansemos en Él. Podríamos ver la vida de Pedro. Pedro, un pescador común y corriente. Cada noche madrugada él iba, tiraba sus redes en espera a poder pescar aquellos peces que él necesitaba para poder subsistir. Y en eso se enfocaba su vida diaria. Piense en su propia vida. ¿En qué se está enfocando en estos momentos su vida? ¿En torno a qué está girando? ¿Cuáles son esas esperanzas, verdad? ¿En qué tiene puestas más bien esas esperanzas usted? Yo le invito a esta hora que las empiece a poner en el Señor. Entonces tratemos la manera de comparar, ¿verdad?, las experiencias de Pedro con las nuestras. Cuando Pedro conoció al Salvador y presenció su poder milagroso, él reconoce en el instante que era un hombre pecador, un hombre indigno, con gran necesidad del poder redentor. Entonces vemos lo que le voy a volver a leer el versículo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos sentimos indignos, nos sentimos sucios por el pecado, nos sentimos poca cosa, digámoslo así, ¿verdad? Cuando nosotros presenciamos, ¿verdad?, la presencia del Señor en nuestras vidas, nos sentimos pocas cosas, pero vemos qué bonito lo que le dice el Señor: no temas, no temas. Entonces, amada hermana, escuche estas palabras, escuchen estas palabras y hagan las suyas. El Señor le está diciendo: no temas. No temas lo que antes fuiste, no temas lo que estás pasando, no temas lo que estás atravesando, no temas por ese muro que sientes que no lo puedes atravesar. El Señor está aquí, el Señor tiene planeado cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas más grandes de las que podamos imaginar. Entonces, las palabras de Pedro nos ilustran que conforme nos acercamos más a Dios, cobramos conciencia de nuestro estado pecaminoso y de nuestra indignidad, y deseamos su ayuda, anhelamos esa ayuda para llegar a ser más semejantes a Él. El Señor nos hizo así, ¿verdad? Seres espirituales. Nuestra alma anhela la presencia del Señor, aunque el pecado que mora en nosotros nos obstruye, ¿verdad? Pero cuando el Señor se presenta a nosotros individualmente, personalmente, así como se le presentó en esta ocasión a Pedro, todo es distinto, ¿verdad? El Señor se fija en usted, el Señor se fija en mí, el Señor se fija en aquel pariente, en aquella persona que usted quiere y que está alejada de los caminos del Señor. Entonces, ¿qué puede hacer el Señor por nosotros conforme decidimos seguirle? Podríamos considerar la figura de las redes como algo que nos tienta o nos impide seguir el llamado de Jesucristo. En este sentido, las redes podrían simbolizar nuestro trabajo, las aficiones, los placeres, así como también nuestras tentaciones y pecados. En resumen, cualquier cosa que nos esté alejando de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Todo aquello que nos esté robando ese tiempo que deberíamos dedicar al Señor. Veámoslo así, las redes son eso, una atadura, ¿verdad? Entonces, esas ataduras muchas veces por lo general, llegan a ser cosas improductivas, vanas e incluso destructivas para nosotros. Aunque no solo para nosotros, a veces implicamos a terceras personas también. Entonces todo eso se convierte en una red
que nos atrapa y que nos separa. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Media vez decidimos seguir a Jesús. Aprender a priorizar, ¿verdad? Aprender a colocarlo a Él antes que a cualquier cosa. Entonces, es de reconocer que las bendiciones del Señor van a empezar a llegar a nuestras vidas cuando empezamos a obedecer, cuando empezamos a aceptar que todo lo que el Señor desea que nosotros hagamos, que nosotros practiquemos, tiene sus razones, ¿verdad? Tiene sus motivos y el Señor nos premia. Entonces, es de recordar que los propósitos del Señor que tiene con cada uno de nosotros van siempre más allá de nuestra comprensión. La demostración del poderío y maravillas que el Señor le mostró en aquella ocasión a Pedro era solo un asomo a lo mucho que él iba a presenciar, a lo mucho que el Señor él tenía pensado que él realizara. Así como vemos aquí mismo en ese Evangelio de Lucas lo que sucedió en otra ocasión más adelante, en el capítulo 9 del versículo 1 al 6, se lo voy a leer rápidamente. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra aquellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué se podían imaginar los discípulos del Señor que ellos serían enviados a efectuar tanto milagro, a hacer tantas maravillas para tanta gente necesitada de aquel tiempo? Entonces cada uno de nosotros somos llamados a hacer esto mismo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes propósitos a realizar, planes, cosas por hacer y lograr para que otros también logren las bendiciones de nuestro Padre amado. Usted no se imagina cuántos están esperando a que nosotros actuemos, a que nosotros accionemos en la palabra, a que nosotros vayamos y les hablemos a aquellos necesitados, a que nosotros vayamos y oremos por ellos, por sanidad, por fortaleza, por diferentes situaciones que se les puedan presentar. El Señor usa cada vida. El Señor tiene un propósito especial. Entonces la invitación de esta hora, mi querida hermana, es que empecemos a accionar. Empecemos a escuchar la voz del Señor que nos dice, ve. Y no tenemos que ir tan lejos. Muchas veces en nuestro propio hogar, con nuestra propia familia, nosotros tenemos que hablarles, tenemos que enseñarles con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de vivir, cómo es la vida que el Señor nos ha transformado, ¿verdad? Cómo el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, cómo el Señor muestra su amor por cada uno de nosotros. Hasta aquí llega esta breve reflexión, esperando que haya sido de consuelo, que haya sido de motivación para sus vidas. El Señor les bendiga, estimadas hermanas.